Hola, bienvenidos a Noche de Estrellas con una nueva conferencia titulada Una nueva generación de baterías. Mi nombre es Eric Leonel Espinosa Villatoro y quiero contarles una pequeña historia acerca de las baterías. Yo pertenezco al Instituto de Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Qué es una batería y para qué nos sirve? Podríamos pensar un poquito en estas dos preguntas, pero antes, ¿qué les parece si les hablo un poquito de la historia? Muy bien, aquí tenemos a nuestro amigo, el señor Alessandro Volta. Me imagino que muchos de ustedes saben quién es, pero si no lo saben, déjenme contarles qué hizo este señor a lo largo de su vida. Este esquema que ven aquí es una pila de Volta. Aquí podemos ver que este elemento que utilizó el señor Alessandro Volta fueron láminas de cobre. Después puso una lámina de cartón, pero empapada de un ácido. Y después puso otro metal que nosotros conocemos como zinc. Después de eso, lo que el señor hizo fue hacer el mismo arreglo, pero múltiples veces en toda la columna, como pueden ver acá. ¿Y eso para qué le servía? El electrón, como saben, cuando se mueve genera un flujo, y este flujo nosotros lo vamos a llamar corriente eléctrica. Ahora, si vemos y ponemos atención cómo se mueve del polo negativo al polo positivo, veremos que el electrón se va a mover de esta manera. Veamos cómo aparece el movimiento de estos electrones. Nuestro amigo electrón ya está ahora en la pila de Volta. Ahora si vemos, este se mueve a más o menos de esta manera a través de todo este sistema. Y pasa una y otra vez del polo negativo al polo positivo. Y ese flujo que nosotros obtenemos del movimiento de los electrones, nosotros lo vamos a llamar electricidad. Muy bien. ¿Qué sucedió después de la primera pila? Pues muchos, pero muchos investigadores, inventores, personas importantes, compañías, se dedicaron a la investigación y al desarrollo de esta batería porque lo que querían era mejorar sus capacidades. ¿Para qué? Pues adelante vamos a seguir viendo para qué sirve mejorar una batería. Llegó el momento en que el desarrollo llegó a tal parte en que se encontraron las baterías recargables. Todas las primeras baterías que nosotros conocemos solo tienen un ciclo de vida, por así decirlo, es decir, las podemos usar durante un tiempo, pero cuando sus materiales activos se acaban o los componentes que tienen dentro se acaban, esa es la última vez que nosotros podemos utilizar una batería. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo y se fue desarrollando esta tecnología, aparecieron las baterías recargables. Las baterías recargables, la primera fue una que se llama níquel-cadmio, que son otros dos elementos. Esto fue en 1958 y la batería de níquel-cadmio funcionó en su momento. Sin embargo, al ser el cadmio un elemento cancerígeno, se decidió optar por buscar nuevas tecnologías. Y es hasta 1959 cuando aparece la primera pila cilíndrica. Si se dan cuenta, muchas de las baterías que utilizamos, por ejemplo, en el control de la televisión, en el reloj de nuestra casa y en múltiples dispositivos son cilíndricas, como lo pueden ver en este esquemita de acá. Pero es hasta 1959 que aparece la primera pila cilíndrica y, como les mencionaba, el níquel cadmio generaba problemas de la salud en su uso a largo plazo. Entonces se comercializa por primera vez una batería que también utiliza el níquel, pero utiliza hidruro metálico. El hidruro metálico pues es la combinación de hidrógeno con algún metal y esto no es tóxico para la salud. Sin embargo, tampoco son las más eficientes y esto se investigó y se desarrolló en 1989 fue que se utilizó ya en el mercado. Una batería
Es un dispositivo que transforma la energía química contenida en sus materiales activos directamente en energía eléctrica mediante una reacción electroquímica. Esta reacción electroquímica se llama reacción redox. Cuando ustedes o cada uno de los que esté viendo o ya tal vez vieron esta materia que se llama química, van a ver y van a estudiar qué es una reacción redox. En esta ocasión yo no se las voy a mencionar, pero les podría quedar como ejercicio buscar qué es una reacción redox. Entonces, lo importante de aquí y que me gustaría destacar es que una batería consta de materiales activos y esa energía que tienen en su interior cada uno de estos materiales, esa energía química, la van a convertir directamente en energía eléctrica. Y esa energía eléctrica pues nos puede servir para muchísimas cosas. Veamos de qué tratan las baterías de iones de litio. Algo que nos va a servir para esta parte será que vamos a utilizar este dibujito de color rojo como el símbolo de los iones de litio, que puede ser un litio más. Y nuestro amigo que está un poco triste y sorprendido son los electrones, es decir, nuestro elemento con carga negativa, y los iones son los elementos con carga positiva. Muy bien. Si recuerdan, en 1989 se produjo la batería de níquel hidruro metálico que era pues no tan buena para su uso. Sin embargo, Sony Energétique comenzó la producción de las baterías llamadas de ion litio. ¿Cuál fue la mejor característica de esta? Sucede que cuando se empezó a utilizar en 1991 se podía cargar y descargar por múltiples veces sin que se perdiera la capacidad, y esto permitía que los dispositivos electrónicos duraran muchísimo más tiempo. Pero ¿cómo está constituida una batería de ion litio? Esa es la pregunta que nos importa a nosotros en esta presentación. Bien, la primera parte que vamos a ver se llama ánodo y comúnmente se utiliza en todas las baterías que nosotros actualmente utilizamos un material que llamamos grafito. El grafito simplemente es una estructura especial del carbón y se ve de esta manera, son láminas. Esas láminas nos van a permitir en los espacios que ven ustedes acá entre láminas almacenar iones de litio, lo cual puede también ser un proceso reversible. Se los mostraré a continuación, pero primero veamos qué otras partes tiene una batería de ion litio. Del otro lado existe la parte que se llama cátodo y regularmente se utiliza un óxido de litio cobalto, y este nos va a proporcionar la mayor parte o todos los iones de litio que nosotros necesitamos. Pero como les decía, lo que nosotros estamos viendo es una reacción que es una reacción química o electroquímica, porque electro viene de electricidad y química pues de las reacciones redox que se hacen en cada uno de los componentes. Entonces, para eso también se necesita otro componente, porque si nosotros llegáramos a chocar o a pegar el ánodo con el cátodo, se crea algo que se llama un cortocircuito. Y esto, si recuerdan, también en teléfonos se ha visto en los accidentes que pueden llegar a explotar. Y nosotros no queremos eso. Queremos que nuestra batería funcione adecuadamente. Y este separador viene acompañado regularmente de un componente líquido que vamos a conocer como el electrolito. El electrolito, al ser un medio acuoso, perdón, al ser un medio líquido, este nos va a proporcionar el medio de transporte de los iones de litio a través de nuestro sistema, y el separador va a permitir que sí se transporte los iones de litio de un lado a otro, es decir, del cátodo al ánodo y del ánodo al cátodo, pero sucede que los separadores
no son eléctricamente conductivos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que necesitamos de contactos eléctricos o de contactos que regularmente son metálicos, como lo son el cobre, el aluminio u otros metales que nos van a permitir que se cree un circuito eléctrico externo por el cual nosotros vamos a ver que están los electrones o se va a dar el flujo o movimiento de electrones y como les mencionaba, el cátodo nos va a permitir o nos va a aportar los iones de litio que nosotros necesitamos. Algo muy importante en esta parte es cómo funciona una batería de ion litio. Y a eso vamos. Pero antes me gustaría mencionar que una de las características importantes de las baterías de ion litio es cuántos iones de litio puedo meter por cada átomo de carbón. Y como ustedes pueden ver, cuando nosotros combinamos los iones de litio con el grafito, lo que estamos obteniendo es un compuesto como el que ven aquí, que es litio con carbón, pero por cada átomo de carbono, por cada 6 átomos de carbono, nosotros vamos a poder introducir únicamente un ion de litio o un átomo de litio. Esto se traduce en que tenemos algo que se llama la capacidad gravimétrica de mi material. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que por cada gramo de material que yo tengo, por cada gramo de grafito, voy a tener durante una hora una corriente constante de 372 miliamperes. Eso es un número aproximado, pero lo importante es saber que por cada gramo y durante una hora, esta corriente va a ser continua y si se excede la hora, pues esta capacidad va a ir decayendo. Bien, 372 parece no ser un número tan pequeño, pero veamos primero entonces cómo funciona una batería de ion litio. Para eso, primero veamos lo que es una descarga de una batería de ion litio. Como pueden ver, en un principio nosotros tenemos los iones de litio, ahora sí, ya en la estructura del grafito y los electrones están del lado de el cátodo. Lo que sucede es que vamos a transportar los iones de litio hacia el cátodo y los iones y los electrones hacia el ánodo. Veamos cómo sucede esto. Primero desaparezcamos para que no nos confundamos. No quiere decir que desaparezcan completamente, sino que lo hacen de manera gradual, pero esto simplemente es un ejemplo de cómo más o menos funciona una batería de ion litio. También deshagámonos de los iones y veamos qué sucede. Si ven, los electrones ahora se van moviendo a través del circuito eléctrico y llegan hasta el otro lado. De manera simultánea, lo que está sucediendo es que los iones de litio se están moviendo de derecha a izquierda, como se puede ver en este esquema, pero lo que quiere decir es que va de ánodo a cátodo, y lo que estamos haciendo es el proceso de descarga. Y lo que sucede es que todos los iones se van a ir moviendo a través del electrolito y pasando por el separador hasta que llegan al cátodo. Una vez que se completa el proceso de descarga, nosotros vamos a tener ahora este arreglo. Y ahora el proceso inverso es la carga. Ahora queremos pasar todo lo que está en el cátodo a al ánodo para que nosotros podamos utilizar nuevamente el dispositivo. Esto es lo que les mencionaba, que en esta parte es cuando necesitamos un cargador o algún dispositivo que nos ayude este, a cargar o almacenar los iones de litio en nuestro ánodo y que posteriormente podamos utilizarlo sin necesidad de estar conectados a la corriente eléctrica o a un contacto eléctrico. Y esto es simplemente el proceso inverso. Ahora de nuevo desaparezcamos los electrones y los iones, pero simplemente para ver cómo se van a mover. Ahora van del ánodo a través del circuito eléctrico y estoy forzando a que los electrones se muevan en dirección opuesta a
lo que normalmente sería una descarga, porque la descarga se da de manera espontánea, por así decirlo, pero el proceso de carga nosotros tenemos que aplicar un potencial, nosotros tenemos que aplicar una fuerza. Muy bien, ahora que los electrones están del otro lado, de manera simultánea, lo que sucede es que los iones se mueven del cátodo al ánodo, de esta manera más o menos, y pasan de nuevo a través del separador y se mueven por el electrolito, hasta que quedan en el ánodo. Ahora hablemos de las baterías de iones de litio con esteroides. ¿Recuerdan que el título de la presentación era una nueva generación de baterías? Pues bien, estábamos hablando de las baterías de ion litio, pero las baterías de ion litio ya tienen años, desde 1991 utilizándose y conservan todavía la misma capacidad de 372 miliamperes hora por gramo. Entonces queremos utilizar baterías que tengan mucho mayor capacidad que las que tienen las baterías actuales. Entonces por eso las llamamos baterías de iones de litio con esteroides. Muy bien, ¿por qué más potentes? ¿Por qué con mayor capacidad? Pues aquí simplemente podemos ver un numerito que nos aporta una batería con esteroides. Puede que tenga una capacidad gravimétrica de 4200 miliamperes hora por gramo. Esto, si se dan cuenta, es alrededor de 10 veces mayor que la que el grafito nos aporta. ¿Qué material nos da esta característica? Pues es un material que es amigable con el medio ambiente, que es el silicio. Resulta que el silicio reacciona muy bien con el litio, pero no se crea la misma reacción que con el grafito. Si recuerdan, el grafito se guardaba entre capas, pero con el silicio no sucede eso. Con el silicio se crean aleaciones, muchas aleaciones, pero la que tiene la capacidad de alcanzar los 4200 miliamperes hora por gramo es esta, la de litio 22, silicio 5. En otras palabras, es la que tiene 4.4 iones o átomos de litio por cada una de silicio. Entonces, ¿por qué el silicio? ¿Qué tiene de bonito el silicio? ¿Qué es lo interesante del silicio? Lo primero es que lo podemos encontrar en prácticamente todo el mundo. Es porque es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. Y les mencionaba que el silicio con el litio crea aleaciones. Esta es una estructura cristalina. Esta podríamos decir que es la estructura del silicio, pero cuando nosotros introducimos iones de litio en su estructura, pues esta cambia completamente. Otra cosa que sucede es de que aumenta el volumen de la estructura. Aquí se ve en un tamaño normal, pero si se dan cuenta, al estar dentro los nuevos átomos de iones de litio, pues la estructura cambia. ¿Y cómo se da la descarga de una batería de ion litio? Pues sucede exactamente lo mismo que en una batería de ion litio con grafito. Aquí, si vemos de nuevo, lo único que estamos cambiando es que ahora vamos a utilizar un ánodo, pero que va a ser de silicio. Y el silicio, lo único que va a ser que va a cambiar cuando nosotros introduzcamos los iones de litio en su estructura. Entonces, lo que sucede pues es básicamente lo mismo. Aquí vamos a desaparecer los iones de litio, los electrones también, y vemos cómo se mueve durante el proceso de descarga. Y vemos que ahora los electrones están de este lado y vemos que el movimiento de los iones de litio a través del electrolito y pasando por el separador es igual que en las baterías de ion litio con grafito hasta que llegan al cátodo. Entonces ya hablamos de todo esto, de una nueva generación de baterías, ¿para qué? Pero ¿para qué sirven las baterías de ion litio? Las baterías nos sirven para muchas cosas. Podemos utilizarlo en la computadora, en la tableta, en los drones, en equipo médico, en equipo especializado de alguna carrera, no sé, en específico como en un GPS para algún ingeniero o para un fotógrafo en su cámara profesional también necesita de una batería. Y finalmente me gustaría comentarles que el año pasado el premio Nobel de Química
Se lo ganaron estos tres señores, John Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino, y esto fue precisamente por su investigación en la mejora de las baterías. Espero hayan disfrutado el video. Por cualquier pregunta no duden en mandarme un correo. Que sigan disfrutando la noche de estrellas. Bye.